pues no me dejarán mentirles, la vibra sí es súper tétrica. Algunas ya están completamente enterradas. La verdad sí parece un poquito un escenario de película de terror. Como que vas a ir caminando y de la nada, ¡pum!, va a salir una mano. Hola amigos, un día más en Brasil. Hoy tenemos una agenda muy apretada, muchas actividades. Así que me desperté súper temprano para poder tener algo de tiempo para salir a explorar un poco, con esperanza de poder documentar algo interesante. Así que vamos, no hay mucho tiempo que perder. Pero antes me gustaría enseñarles algo muy brevemente, muy express. Chéquense esto que me regaló YouTube. ¿Qué tenemos por aquí? Chéquense esta chamarrita, esta joyita, mezclilla, ¿qué óvole? Logo de YouTube y Luisito Comunica aquí atrás. Está muy cool, creo que es mi nueva chamarra preferida. Detalles cool, detalles chidos para comenzar bien el día. Bueno, ahora sí, no hay nada de tiempo que perder. Planeo sacarle un provecho óptimo a este día. Vaya que esta ciudad desde muy temprano es una completa locura. Es un quilombo, es un descontrol. Todavía ni siquiera son las 8 de la mañana y ya las calles están llenísimas. El sol está a más no poder. Hoy sí les vengo manejando aquí, el shortcito. Look de un turistazo, Ok, pues nuestro plan por ahora es ir a visitar un cementerio. Si ustedes son seguidores activos del canal, seguramente están diciendo otro video de un cementerio. Tiene como 2 semanas que fuimos a visitar uno, ¿qué está pasando? Pues sí, yo creía lo mismo, de hecho no tenía tantas ganas de hacer otro video visitando un cementerio, pero según estuve leyendo, según me estuve informando, este cementerio tiene algo muy interesante que yo tengo curiosidad de ver con mis propios ojos y de compartirlo con ustedes a través de mi cámara. No sé si vayamos a encontrar todo eso sobre lo que estuve leyendo, no sé realmente con qué nos vayamos a topar, pero como siempre, amigos míos, nos iremos a aventurar. Paso veloz, paso constante, paso seguro. Vamos a darle. Vaya larga e interesante caminata. Pero al fin hemos llegado a mis espaldas el cementerio de São João Batista. Entrar a ver, entrar a curiosear no cuesta nada, completamente gratis. Nada más te pasas caminando como Pedro por su casa. Saludas al poli, qué óvole, obrigado, sí, y tráscale. Curioso porque en internet me encontré con varias páginas que decían: compra tus boletos para el cementerio de São João Batista aquí, precio especial. Y es como, dude, no sé por qué, suena a que me estás estafando. Hay que cuidarnos mucho de lo que vemos en internet. Pues muy bien, aquí les va por qué es que tenía tantas ganas de venir aquí. ¿Qué es lo que vamos a buscar en este día? Estuve leyendo en internet que si te adentras lo suficiente en este cementerio, llegas a una sección que es tanto muy tenebrosa como un lugar que provoca en ti una profunda reflexión. Se trata de la sección de los pequeños angelitos, los niños olvidados de Río de Janeiro. Lo que hace a esta parte del cementerio interesante es que es una zona donde se solían enterrar únicamente a niños de bajos recursos que no habían sido bautizados. Entonces no tenían los medios para una tumba como tal. Así que la opción era enterrarlos a todos en algo así como una fosa común y poner muchas cruces ahí para que les pudiera llegar la fuerza, la bendición de Dios. Aparentemente tienes que caminar, adentrarte mucho, y mientras menos tumbas como tal, menos construcciones veas, significa que estás cada vez más cerca. No lo sé, no sé si realmente vayamos a encontrarlo, pero tengo esperanzas. Mientras caminamos, mientras exploramos, les iré contando algunos datos, algunas observaciones sobre el lugar donde nos encontramos. El cementerio de São João Batista no es realmente un sitio de interés turístico. Lo interesante de este cementerio es que es muy antiguo. Desde 1850 aproximadamente existe. Con el paso de los años, con el paso de las décadas, se fue descuidando cada vez más y más hasta que llegó a estar prácticamente en ruinas, en el completo olvido. Y fue por eso que se recuperó, se restauró. Ahorita está a manos de una empresa privada y se ve bastante presentable. ¡Wow! Tiene vistas increíbles.
increíbles. Miren ahí a lo lejos el Cristo Redentor. La extensión de este cementerio es enorme. Estamos hablando de que aquí hay más de 25,000 tumbas en donde descansan más de 65,000 cuerpos. Muchísimas personas están enterradas aquí. Y debo de hacer esta observación. La verdad es que es un poquito un caos. No encuentro realmente un orden en todo esto. Parece que es tumba tras tumba tras tumba y no muy buena accesibilidad a ellas. Realmente no podría decir que está bien dividido, que está fácil encontrar una tumba en específico. Llevo caminando muchísimo y simplemente no encuentro aquello por lo que vine. Aparentemente tienes que caminar, adentrarte mucho y créanme, ya lo he hecho, pero simplemente no las encuentro. Lo que sí estoy encontrando ahorita son estos espacios que más que ser tumbas yo los llamaría como bóvedas. Me da a entender que aquí sí hay todavía muchos espacios disponibles. Miren, no todos tienen nombre, muchos tienen nada más número. Me encontré ahorita con un lugar que tiene una vista impresionante. Puedes ver todas las tumbas desde arriba, una vista fascinante, pero no encuentro el lugar de descanso de los pequeños angelitos. El único lugar que me falta por explorar ahorita es esa colina de ahí. Algo me dice que tal vez ahí podamos encontrar este pequeño nicho. Y mientras más y más te vas adentrando, te vas encontrando con las tumbas cada vez más descuidadas. Miren, aquí a esta ya se le ha caído todo. Yo me imagino que a las tumbas que ya llegan a estar así de descuidadas, eventualmente deben de sacar el cuerpo que está ahí adentro, las cenizas, para poder ocupar ese espacio con alguien más. Porque sí, no es ningún misterio, los cementerios también son un negocio. Entonces, si no pagas tu cuota de mantenimiento, si no te encargas de las tumbas de tus familiares, lo más seguro es que los van a desenterrar, posiblemente echen lo que queda de ahí a alguna fosa común y van a buscar ocupar ese espacio de tierra. Cada vez esto está más y más desolado y la vibra que se siente va cambiando muchísimo. En esta escalera de aquí, no sé a dónde sea que culmine, tal vez nos lleve a aquello que estamos buscando. No la encuentro, amigos. Ni siquiera sé si tengo permitido estar aquí. Lo dudo muchísimo. Pero no hay nadie. O sea, qué bueno que estoy haciendo esto en el día. Porque en la noche otra historia por completo sería. Creo que ya no hay ningún lugar para donde continuar. No, aquí me encontré otras escaleras. Vamos a ver a dónde me llevan. No me dejarán mentirles. Ustedes, si son seguidores del canal, deben de saber que yo no soy nada creyente de este tipo de cosas realmente. Pero sí, mientras más solo te vas quedando, la vibra va cambiando muchísimo. Nada más. Y ya aquí estoy viendo aquí a lo lejos. Ya las vi, aquí están. Wow. Ya llegamos, aquí estamos. Wow. Justo cuando estaba nada de rendirme, nada de regresarme, ¡boom! Aquí están, aquí las encontramos. Pues no me dejarán mentirles, la vibra sí es súper tétrica. Entonces, les cuento, les platico. Esta parte del cementerio es donde solían enterrar a los niños sin recursos económicos y que no habían sido bautizados. Entonces los enterraban a todos aquí, en esta zona. Y la verdad es que sí se ve muy viejo, sumamente descuidado. Miren, todas las tumbas nada más están así puestas. Unas inclusive ya se cayeron por completo. Todo este terreno está forrado de ellas. Y sí, la verdad sí parece un poquito un escenario de película de terror. Como que vas a ir caminando y de la nada ¡pum!, va a salir una mano. Pero hay dos maneras de ver este escenario. Una es que es un escenario muy tétrico, muy tenebroso, con una vibra extraña. Y otra que es triste ponerte a pensar cómo es que estos niños perdieron sus vidas. Realmente no sé si alguien hoy en día siga viniendo a visitar estas tumbas.
Y sinceramente creo que es bastante triste. Te hace reflexionar bastante y apreciar que tienes seres que te quieren. Muchas veces no nos damos cuenta que si llegásemos a morir, seguramente habría personas que se esforzarían por darnos un buen lecho de muerte, por ir a visitarlo, por ir a hacer que se vea bonito. Y ver este tipo de tumbas simplemente te hace pensar en las personas que no tuvieron la fortuna de tener eso en sus vidas. Es que miren, algunas ya están completamente enterradas. ¿Cuánto tiempo llevan aquí sin ser atendidas? ¿Cuánto tiempo llevan aquí en el completo olvido? Adiós, pequeños angelitos. Gracias por recibirme en su hogar y descansen en paz. Entonces, si llegan a estar en Río de Janeiro y son como yo, que les dan curiosidad este tipo de cosas, quieren venir a verlo, simplemente tienen que llegar a la parte que ya no parece camino, que ya es un completo bosque, la parte más olvidada. Aquí la van a poder encontrar. Ahora, déjenme decirles, a mí siempre me da mucho más miedo encontrarme con algún vivo, y al ser esta una propiedad privada, al tener seguridad en la entrada, realmente no sé qué tanto te podría pasar de encontrarte a alguien malvado ahí arriba y que te haga algo. Lo que sí está peligroso es que miren, todo está súper descuidado. Pues así es como nos retiramos del cementerio de São João Batista. Yo diría que es un lugar para aquellos que les gusta venir a apreciar otro tipo de paisajes, otro tipo de panoramas. También considero este cementerio un punto muy interesante, pues es un punto donde se reúnen todo tipo de clases socioeconómicas. Aquí están enterrados cantantes muy famosos, artistas, expresidentes. A su vez te vas encontrando con tumbas cada vez más olvidadas y más olvidadas. Y si llegas hasta arriba, te encuentras con la sección que visitamos, la de los angelitos olvidados, que representaría en vida la parte de más pobreza. Pequeña reflexión que me parece algo curioso. Interesante cómo en vida los que más tienen siempre buscan estar hasta arriba, y aquí en muerte los que están más arriba son los pequeños angelitos olvidados. Un gran lugar para venir a pensar, a reflexionar, a asombrarte, y también te pone a reflexionar que sin importar que tengas una enorme tumba, a final de cuentas todos vamos a terminar en el mismo lugar. Por eso es que debemos aprovechar lo más que podamos este hermoso regalo llamado vida. Amigos míos, ahora sí, con esto concluimos este video. Ya estamos en el aeropuerto, listos para irnos de Brasil. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Me quedé con muchísimas ganas de grabar más y profundizar y hacer más videos. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo carioca.